Bien, ¿me escuchan? Sí, pero sí, señor. Sí, confírmeme por favor. ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Sí, señor profe. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas. Que no haya saludado antes. Eh, Quería confirmarles que ya en este momento en Moodle se encuentra la actividad número 3. Como les dije, es una actividad cortica, una actividad que no toma, digamos que, mucho tiempo ni requiere mucho, digamos que, procedimiento relacionado con derivada direccional y vector gradiente. Y su fecha de entrega está para este sábado, durante todo el día, como siempre. Entonces, permítanme un segundo. Entonces, como habíamos comentado, ustedes trabajan esa actividad de manera grupal. Cada uno de los integrantes del grupo sube la actividad. No olviden que eh, para que quede como la constancia de la entrega, es fundamental que todos tengan subida esa actividad, por más que sea la misma dentro de todo el grupo. Y la entregarían antes de este sábado a medianoche. Por favor, confirmen cuando tengan un tiempo que efectivamente ahí está la actividad. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, pues. Hoy quiero continuar con ese trabajo que iniciábamos la sesión de clase anterior acerca de optimización local de funciones de dos variables. Aquí nos estamos restringiendo exclusivamente a estas funciones de dos variables. Digamos que muchos de estos procesos podrían generalizarse hacia cualquier cantidad de variables, pero ahí habría varios detalles que deberían considerarse. Entonces, por eso como que nos restringimos exclusivamente a este caso de las funciones de dos variables. Y dentro de ese proceso de optimizar localmente este tipo de funciones, la clase anterior nosotros introducíamos el concepto de punto crítico o punto estacionario para funciones de dos variables. Yo les mencionaba que esos puntos van a ser la base para encontrar los máximos y los mínimos locales. Y precisamente lo que pretendo hacer el día de hoy es desarrollar esa idea. Cómo los puntos críticos o cómo a partir de encontrar los puntos críticos, nosotros podemos encontrar los máximos y los mínimos locales, que es, en definitiva, nuestro gran objetivo en esta parte del tema. Ese método que nosotros vamos a presentar hoy es lo que se conoce comúnmente como el método del Hessiano o el método de la segunda derivada, y es a grandes rasgos un proceso de clasificación. De alguna manera, lo que vamos a hacer a través de este método es tomar los puntos críticos y clasificarlos en máximo locales, mínimo locales o que no son ni una cosa ni la otra. Entonces, de alguna manera, el proceso que vamos a presentar hoy es un criterio de
clasificación de esos puntos críticos a partir o utilizando cierto concepto que es el concepto de hessiano de una función. Y ese concepto es precisamente el que estoy presentando en pantalla. Entonces, la idea o la definición de lo que es el hessiano se establece a partir de esta fórmula que aparece acá. Si yo tengo una función de dos variables, el hessiano de esa función corresponde a esta expresión. No sé qué tan clara se vea la expresión, voy a darle un poquitico más de zoom para que no haya como ambigüedad. Esa expresión o esa fórmula que determina al hessiano corresponde a una operación o varias operaciones entre las derivadas de segundo orden o segundas derivadas de la función a la que le queremos encontrar el hessiano. Esta notación yo espero que sea relativamente familiar para ustedes. fxx, fyy, fxy es simplemente la manera como representábamos las derivadas de segundo orden de una función. Y esas letras que uno ponía en el subíndice determinan el orden en que se va a hacer ese proceso de derivación iterada. Entonces, fxx era derivar con respecto a x y luego volver a derivar con respecto a x. Fyy era derivar con respecto a y y luego volver a derivar con respecto a y. Y fxy era derivar con respecto a x y a esa derivada con respecto a x, derivarla ahora con respecto a la variable y. Eso era lo que nosotros mencionábamos cuando hablábamos de derivadas parciales de segundo orden. Procesos donde uno deriva dos veces con respecto a alguna variable la función que se está trabajando. Entonces, cuando uno tiene esas derivadas de segundo orden, las opera para obtener el hessiano de la manera que aparece acá. Multiplico la derivada xx con la derivada y y a esa multiplicación le resto la derivada xy elevada al cuadrado. Y toda esa expresión, naturalmente simplificando, naturalmente desarrollando las operaciones que haya que desarrollar, corresponde a lo que nosotros vamos a llamar el hessiano de la correspondiente función. Entonces, la idea de lo que es el hessiano no representa mayor misterio. Naturalmente, siempre y cuando uno sepa calcular derivadas de segundo orden. Simplemente uno opera a partir de esta estructura esas derivadas de segundo orden para obtener el correspondiente hessiano. Entonces, por ejemplo, y ustedes pueden verificar como la parte operativa acá. Si yo tengo esta función de dos variables, la función x al cubo más y al cubo menos 3xy, el hessiano de esa función correspondería a lo siguiente. Y ustedes pueden hacer, y sería útil que hicieran, el correspondiente cálculo de cada una de las derivadas de segundo orden. Entonces, la derivada xx de esta función da 6x, por favor verifíquenlo. La derivada y de esta función da 6y. La derivada xy de esta función da 3, es decir, da constante. Eso puede pasar con algunas derivadas, que las derivadas den constantes. Y entonces, al aplicar la fórmula, esto sería 6x por 6y menos 3 al cuadrado, que simplificando lo quedaría 36xy menos 9. Y esa última expresión correspondería al hessiano de esta función,
que nosotros habíamos planteado originalmente. No sé si me estoy haciendo entender. No sé si estoy siendo claro con respecto a ese proceso de calcular el hessiano de una función de dos variables. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí revisaron el cálculo de estas derivadas de segundo orden? ¿Sí es claro por qué dan eso? Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber antes de continuar. Entonces, como les mencionaba hace un rato, este hessiano va a ser el instrumento para clasificar los puntos críticos de una función de dos variables para poder determinar si son o no máximos o mínimos locales. Entonces, lo que viene a continuación es un algoritmo que yo considero que es bastante simple para realizar la clasificación de los puntos críticos de una función de dos variables a través del método del hessiano. Entonces vamos a revisar este procedimiento o este algoritmo con esta función a la que acabamos de calcular el hessiano, que de hecho es una función que, si no estoy mal, y ustedes me corrigen, ya le habíamos encontrado sus puntos críticos. Si no lo habíamos hecho con esta función específicamente, pues ustedes hacen el ejercicio que veíamos la vez pasada de calcular los puntos críticos y verificar que efectivamente son los que estoy presentando acá. Entonces, si yo quiero encontrar los máximos y los mínimos locales de esta función, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos. La teoría garantiza, y ese es un teorema muy poderoso del análisis vectorial, la teoría garantiza que dentro de los puntos críticos están los máximos y los mínimos locales de una función. Entonces, por eso es que uno primero encuentra los puntos críticos. Y para esta función, en este caso, esos puntos críticos serían 0,0 y 1,1. Como les digo, creo que ese ejemplo lo vimos la clase anterior, pero si no, pues a ustedes no les cuesta gran cosa hacer los cálculos para ver que efectivamente esos son. Entonces, encontramos los puntos críticos de la función y encontramos o calculamos el hessiano de la función, que ese hessiano, para esta función en particular, ya lo habíamos calculado. 36x por y menos 9. Y ese es como el punto de arranque para determinar máximos y mínimos locales. Encontrar puntos críticos y calcular el hessiano de la función. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender? ¿Hasta aquí estoy siendo claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿Alguien me iba a preguntar algo, perdón? No, profe, todo claro. Listo. Entonces, con este punto de partida, arrancamos con nuestro algoritmo. Y el primer paso es coger el hessiano y evaluarlo en cada uno de los puntos críticos. Es decir, tomar esta expresión que obtuvimos y en ella reemplazar los puntos críticos y calcular. El hessiano comúnmente o usualmente es una expresión que depende de las dos variables, de la variable x y la variable y.
Hay casos donde va a depender de solo una variable. Pues en ese caso, al reemplazar, pues solo reemplazamos la variable que aparece ahí. Y si no aparece ninguna variable, es decir, si la expresión es constante, pues al evaluar el resultado va a ser la misma constante. Porque hay casos donde el hessiano da un número. Entonces, como ese número hay que evaluarlo, pues al evaluar un número, el resultado es el mismo número. Entonces aquí simplemente es evaluar en el sentido usual de la palabra. Reemplazar los puntos en las variables y hacer el cálculo. Y entonces aquí el hessiano me da en 0,0, me da -9, y el hessiano en 1,1 me da 27. Entonces tengo esos dos valores, el hessiano en 0,0 y el hessiano en 1,1. ¿Sí es claro cómo se realizó ese proceso? Ese primer paso. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Simplemente evaluar el hessiano en cada uno de los puntos críticos. Con ese hessiano se establece una clasificación. Y la clasificación está relacionada con el signo que tenga el resultado del hessiano al evaluarlo en cada punto. Me explico. Yo tengo el hessiano y lo evalúo en alguno de los puntos críticos. Dependiendo del resultado, dependiendo más precisamente del signo del resultado, yo puedo determinar si ese punto es un óptimo local o no es un óptimo local. Y el criterio es bastante simple. Si al evaluar el hessiano me da un número positivo, el punto en el que lo evalué, es un óptimo local. Es decir, es o un máximo o un mínimo local. Pero si el resultado da negativo, eso significa que el punto no es un óptimo local. Cuando un punto crítico no es óptimo local, eso es lo que la literatura llama un punto de silla de la correspondiente función. Los puntos de silla son los puntos críticos que no son óptimos locales. Entonces, en este ejemplo, yo evalué el hessiano en 0,0 y me dio negativo. Como dio negativo, eso implica que este punto no es un óptimo local. Es decir, que el punto 0,0 es un punto de silla de la función x al cubo más y al cubo menos 3 por xy. Por otro lado, el hessiano, al evaluarlo en 1,1, me dio un número positivo. Entonces, de acuerdo a este criterio, el criterio del hessiano, el punto 1,1 es un óptimo local. ¿Sí es claro cómo funciona? ¿Sí es clara la idea de cómo funciona? Sí, señor profe. Tomo el hessiano, lo evalúo en cada uno de los puntos críticos y de acuerdo al resultado, yo clasifico o determino si el punto es o no es un óptimo local. Si da negativo, no es óptimo local. Si da positivo, es óptimo local. Cuando el hessiano da 0, que eso afortunadamente pasa muy pocas veces, es el caso cuando el método falla. Si el hessiano da igual a 0, la literatura comúnmente dice el criterio no decide. El criterio no decide significa que el método no aplica
para ese punto. No podemos saber a través de ese método si ese punto es óptimo o no es óptimo local. Esos casos afortunadamente son escasos, pero cuando pasan, pues digamos que es un caso fallido donde no podemos responder si ese punto es o no es lo que necesitamos. Nos toca dejarlo así. Hay otras técnicas mucho más avanzadas para clasificar puntos críticos que no responden al método del Hessiano. Pero esa idea es, digamos que, más complicada y no la vamos a discutir. Si el Hessiano da 0, la única respuesta que podemos dar es ahí el método no aplica o el criterio no decide, o mejor dicho, nos quedamos sin respuesta. Esa es como la idea de ese criterio del Hessiano que muestro acá en este segundo punto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No sé si hay alguna inquietud con esto que estoy presentando. Miren cómo el proceso es, a grandes rasgos, un proceso sencillo. Proceso sencillo siempre y cuando pues uno haya calculado los puntos críticos y calcule correctamente el Hessiano. Esa parte de los puntos críticos es fundamental, yo por eso me centraba tanto en ello la clase anterior. Si yo no calculo los puntos críticos de manera correcta o no calculo todos los puntos críticos, pues entonces yo no estaría, o mejor dicho, potencialmente no estaría encontrando los óptimos locales de la correspondiente función. Entonces, por eso es que es tan importante ese ejercicio de encontrar los puntos críticos de la función para este proceso de optimización local. En este momento, ¿qué es lo que queda pendiente? Cuando yo digo que un punto es óptimo local, esa frase o ese concepto abarca tanto a los máximos como a los mínimos locales. Es decir, si yo digo que este punto es un óptimo local, significa que este punto o es un máximo o es un mínimo local. Pero en este momento, nosotros todavía no hemos determinado exactamente a cuál de esos dos casos corresponde. Es decir, en este segundo paso, yo sé que 1,1 es óptimo local, pero no sé todavía si es máximo o mínimo local. Lo que sé es que 0,0 no es ninguna de esas dos cosas. Pero el punto 1,1 nos hace falta volver a clasificarlo ahora entre si es un máximo o un mínimo local. Y entonces, el criterio para los óptimos locales que obtenemos en el segundo punto corresponde a esta expresión. Esta expresión es tomar solamente la derivada xx. Esa no me funciona con ninguna otra derivada. No es que lo pueda hacer con y o con xy. No, tiene que ser con xx obligatoriamente. La teoría garantiza que con xx se puede hacer esta clasificación. Y la idea, digamos, es bastante simple también. Yo cojo xx y la evalúo en los óptimos locales, es decir, en los que en el segundo punto habían quedado como óptimos locales. En este caso, el punto 1,1. Si hubiera más, pues tendría que hacerse por cada uno de esos óptimos locales. Y entonces yo cojo la derivada xx y la evalúo en esos óptimos locales. Y si el resultado es positivo, significa que ese punto es un mínimo local.
Es decir, si yo tomo fxx, lo evalúo en el óptimo que habíamos obtenido y el resultado da positivo, inmediatamente yo digo que ese punto donde evalúe el xx, el fxx, es un punto mínimo local. Si en contraste, al evaluarlo, me da un número negativo, eso implica que el punto es un máximo local. Entonces quiero que miren cómo la estructura del proceso. El hessiano me dice quiénes son óptimos y quiénes no son óptimos. Y una vez yo tengo los óptimos, a esos óptimos los clasifico con el fxx. Si da positivo, el óptimo es mínimo local. Si da negativo, el punto es máximo local. Este paso solo se realiza con los óptimos locales de acá. El que no es ni óptimo, el que no es ni máximo ni mínimo local, es decir, los puntos de silla, no se meten dentro de este tercer paso. Solamente los que resultan como óptimos locales. En este ejemplo, nosotros tenemos que fxx vale 6x. Entonces voy a coger ese fxx y lo voy a evaluar en 1,1, porque 1,1 fue el único óptimo local que habíamos obtenido en el paso anterior. Y cuando yo evalúo fxx en 1,1, pues aquí reemplazo x por 1, como y no aparece, pues no lo reemplazo. Y entonces el resultado me da 6. Y entonces, como en este caso el resultado dio positivo, eso significa que 1,1 es un mínimo local. Y entonces ahí tenemos nuestros óptimos locales. 1,1 es el mínimo local de la correspondiente función. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí me están oyendo, cierto? Sí, señor. No sé si hay alguna pregunta. Por los momentos no, profe. Listo, pues. Entonces, quiero como antes de mostrar otro ejemplo, en el cual digamos que vamos a colaborar entre todos, quiero hacer como algunas puntualizaciones con respecto a estos conceptos de optimización local. En este ejemplo, la conclusión es que esta función tiene un mínimo local que es 1,1. Como no hay más puntos críticos, o bueno, está 0,0, pero 0,0 no es ni siquiera óptimo local, eso implica que esta función no tiene máximos locales. Y es muy importante tener en cuenta que la cantidad y la existencia de los máximos y los mínimos locales en funciones de dos variables es un aspecto variable, en el sentido que no siempre todas las funciones van a tener máximo o van a tener mínimo local. Hay funciones que tienen máximo y mínimo local. Hay funciones que tienen solo máximo, pero no mínimo local. Y hay funciones que tienen mínimo, pero no máximo local. Digamos que ese es como un hecho muy puntual del proceso de optimización local. No es que siempre haya de los dos. A veces hay solo de uno, a veces hay solo de otro. Y lo mismo tiene que ver con la cantidad. La cantidad de máximos y mínimos locales es variable. Hay funciones que tienen un máximo y un mínimo.
Hay otras funciones que van a tener 2 máximos y un mínimo local. Hay funciones que van a tener 3 máximos locales y no van a tener ni un solo mínimo local. Hay funciones que van a tener infinitos máximos locales e infinitos mínimos locales. Es decir, aquí puede pasar de todo. Y el criterio que determina qué es lo que realmente pasa es este criterio del Hessiano. Puede haber funciones que no tengan ni una cosa ni la otra. Hay funciones que no tienen ni máximos ni mínimos locales. Por ejemplo, si una función no tiene puntos críticos, que eso puede pasar, pues si no tiene puntos críticos, no va a tener ni máximos ni mínimos locales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para que no infieran de manera equivocada cosas que no son. Comúnmente se suele pensar que es que si hay un máximo local, entonces tiene que haber un mínimo local. Y entonces llegan argumentos como, como este punto me dio máximo local, entonces el otro debería ser el mínimo local. Pero miren que, por ejemplo, aquí había 2 puntos críticos. Uno era mínimo local, pero el otro no era máximo local. De hecho, el otro ni siquiera era un óptimo. Era un punto de silla. Entonces, la única manera de determinar a ciencia cierta quién es máximo, quién es mínimo y quién no es ni una cosa ni la otra, es todo el proceso del Hessiano en cada uno de los puntos. Por eso hay que hacerlo con todos los puntos críticos que se hayan calculado para la correspondiente función. Eso es como lo primero que yo quisiera como puntualizar para este ejemplo. Lo otro que quiero puntualizar es, y es un pequeño comentario, la naturaleza de los puntos de silla. Los puntos de silla no son máximos ni mínimos locales, por lo tanto, para nuestro problema de optimización no tienen ninguna importancia. Pero en algunos problemas que no son de optimización, sino que tienen otros propósitos, los puntos de silla adquieren cierta importancia. No vamos a profundizar en ello. No vamos a profundizar en qué son ni para qué sirven los puntos de silla. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones es importante como determinar. Es decir, muchas veces a uno le dicen, bueno, encuentre máximos locales, mínimos locales, que eso pues ya entendimos la vez pasada que correspondía, y nos dicen también encuentre los puntos de silla. A pesar de que no sepamos para qué los vamos a utilizar, es importante. Y pues ya que está en el proceso de encontrarlos y ya que los encontramos, pues es importante decir también cuáles son los puntos de silla de la correspondiente función. Si los tiene, claro está, que también es posible que no haya puntos de silla en una función de 2 variables. ¿Sí me hago entender con esto que estoy mencionando? Sí, señor. Listo, pues. Nosotros tenemos esta función. Entonces, la función tiene un mínimo local, que es 1,1, tiene un punto de silla, que es 0,0. Eso es todo lo que tiene esa función con respecto a la optimización local. De hecho, específicamente, solo tiene un mínimo local, 1,1. Pero, pues, como les decía, uno también menciona los puntos de silla por si los llega a necesitar. Entonces, quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio que vamos a estar haciendo entre todos. Y es encontrar los máximos y los mínimos locales y los puntos de silla de esta función. Se parece mucho a la función anterior. Tiene como una estructura muy parecida, pero tiene ciertas variantes. Entonces, si yo quiero encontrar eso que me piden ahí, máximos locales, mínimos locales, puntos de silla, lo primero que yo tengo que encontrar son los puntos críticos. Y entonces yo quiero que por favor me encuentren todos los puntos críticos
de esa función. Y a partir de eso arrancamos con el resto del procedimiento. Entonces, 5 minutos para que me encuentren los puntos críticos de esa función. ¿Claro? Sí.
¿Listo? ¿Encontraron los puntos críticos? Sí, señor. ¿Cuáles te dieron? Me dieron tres, profe. Uno 0,0, el otro menos un medio, coma menos un medio. Y el tercero un medio, coma un medio. Listo. Los voy a escribir acá. Puntos críticos. Aquí está, digamos que la idea del proceso, despejo, reemplazo, igualo. Y entonces me queda 0,0. Me dices que un medio, coma un medio. Sí, profe. Y el otro menos un medio, coma menos un medio. Un medio, coma menos un medio. ¿Sí están todos de acuerdo con eso? ¿O no? Miren las derivadas parciales. Sí, señor, sí estoy de acuerdo. Denme un segundo, por favor. Medio, no, yo tengo mis dudas. O no sé, no sé, de pronto estoy calculando mal, o sea, de pronto estoy calculando mal, pero quiero que revisen si un medio, coma un medio, aquí en las derivadas parciales da cero. Porque, por ejemplo, acá, es como la cuenta que estoy haciendo acá, aquí daría menos un medio, menos un medio. Y eso daría uno, perdón, menos uno. Y yo necesito es que dé cero, ¿no? ¿O estoy equivocado? Quiero que miren cuidadosamente este proceso. A ver si es que estoy haciendo algo mal. ¿Las derivadas parciales están bien calculadas? Vuelvo y pregunto. ¿Si me quedó bien despejado? Señor. Dime. Sí, señor, sí están bien. Entonces este no me parece que sea punto crítico. Y ahora que lo pienso, este tampoco me parece que sea punto crítico. Pero no sé, puedo estarme equivocando. Ya tengo mis dudas con estos y con este. Porque vuelvo y repito, cuando evalúo las derivadas parciales, esta de acá no me está dando cero. La de arriba sí, pero la de abajo no me está dando cero. ¿No? O estoy diciendo algo incorrecto. Es que miren lo que pasa, y quiero que miren el proceso. Cuando yo despejo y reemplazo acá, me queda esto. Y luego pues yo trato de factorizar, y cuando factorizo, me queda o x igual a cero, que es este primer factor, o todo esto igual a cero. Pero cuando despejo x, me queda que x a la 8
es igual a menos 1 sobre 256. Y esto no tiene solución, porque es que una potencia par no puede dar un número negativo. Entonces, la única opción es que x valga 0. Y cuando x vale 0, pues y vale 0. En este ejemplo, claro está. Entonces, el único punto crítico que a mí me aparece es 0,0. ¿No? ¿Qué dicen? ¿O no están de acuerdo conmigo? Si no están de acuerdo conmigo, me lo pueden decir con franqueza. Estoy revisando, profe, un momento, por favor. Listo, pues. Sí, profe, sí tiene razón. O Sería sea, solo 0,0. a mí el único punto crítico que me da es 0,0. Bueno, para ir avanzando mientras de pronto los otros reviso. O sea, yo quitaría estos dos. Solo me queda 0,0. Hay que tener mucho cuidado con el cálculo de los puntos críticos. Yo pienso, y esa es mi opinión, que ese es como el paso clave. Pero bueno. Voy a escribir el hessiano nomás, y a ustedes como ejercicio les va a quedar revisar los criterios que nosotros hemos visto. Entonces, el hessiano es la base de todo. Bueno, los puntos críticos y el hessiano. Y aquí el hessiano me da, entonces la función era esta. Cuando derivo con respecto a xx, esto me da 12x cuadrado. 12x cuadrado. Cuando derivo y me da menos 12y cuadrado. Entonces 12 por 12 es 144. Esto me da menos 144 x al cuadrado y al cuadrado. Menos, y a mí el xy me da menos 1. Entonces sería menos 1 al cuadrado, que eso sería menos 1. Eso es lo que me da el hessiano de esa función. Me gustaría que lo revisaran. Menos 144 Sí, ahí está bien. y al cuadrado menos 1. Y entonces como 0,0 es el único punto crítico, pues lo único que tengo que hacer es evaluarlo en 0,0. Revisen de todas formas que efectivamente sea que este es el único. O sea, que los otros dos que habían dado realmente no eran. Entonces, cuando evalúen 0,0, pues todo esto vale 0, me queda menos 1, y como da negativo, pues entonces este punto es un punto de silla. Y miren entonces este ejemplo. Este ejemplo o esta función no tiene ni mínimos ni máximos locales. Lo único que tiene es un punto de silla, que es el punto 0,0. Bueno, siempre y cuando verifiquemos con calma que el único punto crítico de verdad era 0,0. O sea, yo estoy casi seguro, 99% seguro, que no cometí ningún error ahí. Pero pues de repente alguien me diga la próxima clase, no, profe, yo lo revisé y me salieron estos otros puntos críticos y ahí aparezca. Pero bajo esto, que lo que les digo, el 99% seguro, a partir del procedimiento, que 0,0 es el único punto crítico, ese punto es un punto de sitio y por lo tanto esa función no va a tener ni mínimos ni máximos locales. Si es claro, entonces ahí nos ahorramos el cuarto paso, porque como no hay óptimos locales, pues no hay que clasificarlos en máximo o en mínimo. ¿Sí?
Bien. Igual revísenlo. Igual revisen este ejemplito. Listo, pues. Igual lo que les digo, síganlo pensando. Y hasta aquí dejaríamos, porque se nos ha acabado el tiempo. Entonces nos vemos la próxima clase. Si la próxima clase alguien me dice, no, lo estuve revisando y pasa esto, lo revisamos otra vez. Si no, avanzamos. Nuestra próxima clase sería de hoy en 8, porque el lunes es festivo. ¿Listo? Muchas gracias por su tiempo y su atención. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Que estén bien.